Hola, buenas noches. Que estamos gozosos en esta noche. Este es el primer live del 2019. Estuvimos, como habíamos dicho, compartiendo algunos live del año 2018 durante algunas semanas de diciembre y al comienzo de año, pero ya estamos aquí nuevamente listos, disponibles, dispuestos, gozosos para seguir compartiendo a Cristo, aprendiendo de Cristo con nuestros amigos, familiares, conocidos, todos aquellos que Dios permita y se conecten y Dios ponga en citas divinas, ¿verdad? Y les llegue esta palabra de Cristo a sus vidas. Antes de comenzar con el tema de esta noche, vamos a aprovechar y en lo que se van conectando por ahí, y saludos a todos aquellos que ya están por ahí conectados, como Yesenia, mi hermana Elena, saludos. Y vamos a orar por todo lo que declarando conocimiento en la vida, crecimiento espiritual en este 2019, pero también vamos a aprovechar y unirnos en oración a nuestra nación de Puerto Rico, con nuestra gente de Puerto Rico, porque ha aumentado la violencia, pero nosotros declaramos que Cristo así aumentará el conocimiento y la vida de Cristo sobre nuestra isla. Así que a aquellos que ya están conectados por ahí, les pido que nos unamos en oración por nuestra gente o por esta nación, si tú no perteneces a esta nación. Pero en Cristo somos un solo pueblo, no hay diferencia de nación, somos un solo cuerpo en Cristo, ¿verdad? Somos la iglesia de Dios. Así que damos gracias a Dios en esta noche por esta nueva oportunidad, en este nuevo año, de seguir aprendiendo a Cristo junto a familiares, amigos, conocidos y todas aquellas vidas que se unan y se conecten, o Dios permita que escuchen este mensaje. Oh Dios, yo te pido en esta hora, Señor, que ellos abran su corazón, oh Dios, a recibir el Evangelio de verdad, la verdad presente de Cristo, para que ellos puedan crecer en el conocimiento de Dios y de tu Hijo Jesucristo, para que puedan dar fruto de la vida de Cristo que está en ellos morando, Padre. Yo te pido, Señor, que así tú hagas, Señor, transforme, Señor, su vida, que esta palabra los lleve a transformación para que den fruto en Cristo. También te pedimos y nos unimos por la nación de Puerto Rico, oh Dios. Señor, yo te pido que tu cuerpo, la iglesia de Dios, se levante, Señor, a compartir a Cristo. Señor, porque esto es lo que trae transformación a las vidas, Señor. El conocimiento de Cristo, de saber lo que ellos portan dentro de ellos, Señor, oh Dios. Que la iglesia de Dios se levante a compartir con otros a Cristo, a manifestar la vida de Cristo, a manifestar la vida de Cristo en su entorno, Señor. Comenzando con su entorno, Padre, con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con sus familiares, de tal manera, Señor, que esto traiga una transformación sobre la nación, Padre. Declaramos, Señor, que la verdad tuya, Señor, se está revelando allí, Señor, para transformación, para fruto y para crecimiento, Señor. Declaramos, Señor, que como nación tu pueblo se une, Señor, en oración y en manifestación de la vida tuya, Padre, para transformación de su nación, Señor, de nuestra nación, Padre. En ti confiamos y lo creemos, Señor, que tú estás obrando allí, aún en medio de la situación, Señor, que tú vas a obrar a través de tus hijos, Señor, que, que tus hijos se van a manifestar, Padre, para la gloria y la honra tuya, Señor. Te lo pedimos todo, Señor, en esta hora, Señor, que seas tú, Padre, a través de lo que vamos a compartir hoy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema de este primer live es la preeminencia de Cristo. Saludos, Jessica Torre, que está por ahí conectada, Marta Montero. El tema es la preeminencia de Cristo. Y vamos a leer en Colosenses 1, versículos del 3 al 18. Te invito a que me acompañes a esta lectura y dice: damos gracias a Dios. Pablo es el que escribió esta carta a los de Colosa, a los colosenses, a la iglesia de Colosa, y dice: damos gracias al Dios, al Padre de nuestro Señor Jesús,
Jesucristo, orando siempre por vosotros, habiendo oído de vuestra fe en Jesús, el Mesías, y el amor que tenéis hacia todos los santos, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos, la cual supisteis antes por la palabra de la verdad del Evangelio, la cual ha llegado a vosotros, y así en todo el mundo está llevando fruto y creciendo como también en vosotros. Ellos habían recibido la palabra del Evangelio, de Cristo, y esta palabra estaba produciendo fruto y crecimiento donde era llevada, y dice, y a vosotros también, en vosotros también le llegó a Pablo las noticias que estaba produciendo fruto y crecimiento, llevando fruto y crecimiento como también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis plenamente la gracia de Dios en verdad, según lo aprendisteis de Epafras. Epafras era el que le había compartido a Cristo a los de Colosa, nuestro consiervo amado, quien es fiel ministro de Cristo para vosotros, un ministro competente de un eterno pacto, les había compartido a Cristo, y en ellos este evangelio de Cristo estaba produciendo fruto y crecimiento. Dice el 8, el cual también nos declaró vuestro amor en el Espíritu. Por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, recibimos las noticias, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Escucha bien cuál era la oración de Pablo por los de Colosa: que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y discernimiento espiritual. Y el 10 comienza a hablar de para qué ellos serían llenos de ese conocimiento de la voluntad de Dios. Y dice, para que andéis como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Vuelve a mencionar que ese conocer la voluntad de Dios trae fruto, produce fruto y crecimiento. Y el 11 dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la cruz, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos la redención y el perdón de pecados. Y del 15 al 18 comienza a hablarnos de Cristo, de la preeminencia de Cristo, que es el tema de esta noche. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todo subsiste en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Esta carta nos revela que Cristo tiene la preeminencia, que Cristo es todo, es el centro de la economía de Dios y que Cristo es en todos. En el versículo del 15 al 18, primero nos dice que Cristo es la imagen de Dios invisible. Y si nosotros nos vamos a Filipenses 4:6, nos afirma y dice, el cual siendo en forma de Dios, Cristo está hablando, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo es la imagen del Dios invisible y lo podemos confirmar ahí en Filipenses 2:6. Y en Juan 1:18 nos dice, a Dios nadie le vio jamás, Dios es espíritu. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo,
el unigénito Hijo, dio a conocer al Padre. También nos dice ahí en los versos de Colosenses 15 al 18 que Cristo es la primera creación, Cristo es el primogénito de toda creación. Él es la primera creación y Él es la nueva creación. Si nos vamos a Juan 1, de versículos del 1 al 3, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo fue la primera creación, pero también fue la nueva creación. En Cristo nace la nueva creación en la resurrección. Y lo podemos confirmar en Efesios 2, versículos del 14 al 16. Y dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Qué pueblos está hablando? Pues los que no eran judíos y los judíos. Ya no había separación luego de la obra de la cruz. Dios hizo el nuevo hombre, que es un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación. Y el 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahora en Cristo, la iglesia es quien forma ese cuerpo, donde Cristo es la cabeza. En Él fueron creadas todas las cosas, y todo fue creado por Él y para Él. Nos dice ahí en Colosenses, en el versículo 16. Y ahí en Juan 1, del 1 al 3, el 3, leímos que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es la cabeza de la iglesia. También nos afirma en el tema de la preeminencia, en el versículo 18 de Colosenses 1, que Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. En Efesios 1, 22 al 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y el 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza de la iglesia, es la cabeza la que manifiesta esa plenitud de Cristo al mundo. La iglesia es la que manifiesta esa plenitud. Y dice también que en Él habita la plenitud de todo. En Colosenses 2, 9 al 10 lo podemos confirmar. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, en el versículo 10, dice, estáis completos en Él. En nosotros, como cuerpo, como parte, como piedras vivas de ese cuerpo de Cristo, habita la plenitud de Cristo. Él es la cabeza de todo principado y potestad. En la iglesia habita esa plenitud de Cristo, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y la iglesia es la que manifiesta esa plenitud en el mundo. En Cristo nosotros estamos completos en Él. Si nosotros entendemos y conocemos por el Espíritu la preeminencia de Cristo, que Cristo es el todo y en todo, producirá un cambio en nuestra vida. Esta verdad va a producir un cambio en nuestras vidas, porque en el Espíritu, por el Espíritu nos va a hacer entender que no se trata de nosotros, sino que se trata de Él, que todo se trata de Él, porque todo fue creado por Él y para Él. Él es el todo y en todos, y así, de esta manera, según nosotros entendamos esta verdad, Él va a tener el primado en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Él va a ser esa preeminencia, ese todo. Nosotros vamos a manifestar ese Cristo completo que está en nosotros.
Y no estamos hablando, cuando nosotros hablamos de la preeminencia de Cristo, no estamos hablando de hacer una lista de prioridades, donde Cristo sea lo primero, esto segundo, esto tercero. Lo que está haciendo, lo que fue revelado en la palabra es que Cristo lo es todo y de manifestar la vida que nos posee en nuestro espíritu, manifestar esa vida de ese Cristo completo que está en nosotros, de esa plenitud en nuestro entorno. Eso es lo que nos está hablando la palabra y nos está compartiendo ahí el apóstol Pablo, que le escribió esta carta a los de Colosa. Si nos vamos a Colosenses 3, versículos del 10 al 13, y leemos, dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ya el viejo hombre, ¿verdad? La vieja creación, el Adán que había pecado, ya había muerto. Ese dominio, ¿verdad? Esa potestad y ese dominio sobre el hombre. Y nos referimos al hombre y a la mujer, sobre la humanidad, ya había muerto. Entonces, ya no hay griego ni judío, dice la palabra. Circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En la nueva creación, Cristo es el todo y en todos. Y luego el 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Está describiendo el carácter del nuevo hombre, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahí también fue en Colosenses 3, estaba en la carta que Pablo les estaba escribiendo a los de Colosa. No hay diferencia, ya en el nuevo hombre, la nueva creación, Cristo es todo y en todos. Cristo se está formando en nosotros para que su plenitud sea expresada a través de nosotros. Para que ese Cristo, ¿verdad?, que está en nosotros, esa vida que nos posee, sea manifestada a través de nosotros. Y fijémonos en la oración que Pablo allí en Primera de Colosenses hizo por ellos, y volvemos a leer en el versículo 9 y 10 de ese primer capítulo. Dice, por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y discernimiento espiritual, para que andéis como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Pablo le está exhortando a que conozcan, experimenten, vivan al Cristo que mora en ellos, que mora en nosotros también, que ellos oraba para que fueran saturados de ese conocimiento en todo, con el fin de dar fruto, con el fin de crecer en ese conocimiento. Si leemos en Efesios 1, 20 al 21, les exhorto a que me acompañen a leer en Efesios 1, 20 al 21, y dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Está hablando nuevamente el apóstol Pablo. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fíjate que cuando la vida de Cristo satura todo nuestro ser, y lo podemos ver a través de las palabras de Pablo, cuando la vida de Cristo satura todo el ser de una persona, puede declarar que el vivir es Cristo. Cuando esa vida de Cristo satura todo nuestro ser, estamos hablando que habita en nuestro espíritu. Pero cuando esa vida de Cristo satura nuestra alma y todo nuestra alma, espíritu y cuerpo, nosotros podemos declarar que para nosotros el vivir es Cristo. Porque Él ocupa no solo nuestro espíritu, sino todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y lo que
el apóstol experimentaba en lo natural y en su cuerpo pasaba a algo secundario, ya no tenía tanta importancia, porque él entendía y conocía por el Espíritu que Cristo era todo y que Cristo en su vida tenía la preeminencia. Podemos verlo en Filipenses 1, 12 y 14, que él dice, para mí el vivir es Cristo, dice la palabra. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien por el progreso del Evangelio. Lo que él vivía en su vida natural, persecución, cárceles, latigazo, perdía importancia por causa del propósito, por él vivir la vida de Cristo y el propósito de Cristo. Y dice el 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. A través de él vivir para Cristo, vivir la vida de Cristo, como Cristo en su preeminencia en su vida, daba ánimo a los demás vidas que estaban en su entorno a atreverse a hablar de Cristo, a hablar la palabra sin temor. Cuando Cristo es la preeminencia en nuestra vida, nuestra vida va a manifestar a Cristo a los que están en nuestro entorno. Por eso él declaró, ya no vivo yo en Gálatas 2:20, sino que Cristo vive en mí. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, en la realidad de mi vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios nos impartió a Cristo, nos impartió la vida de Cristo, el Espíritu vivificado en nosotros para que Él sea nuestra vida, para que Él sea nuestro todo, para que Él sea nuestra preeminencia. Dice Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo es nuestra preeminencia. Cristo es nuestra justicia, es nuestra santidad, nuestra redención, Él es nuestra paz. Todo lo que nosotros necesitamos lo hemos recibido en Cristo. Paz, poder, fortaleza, paciencia, amor, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros entendamos y conozcamos por el Espíritu que nosotros poseemos la vida de Cristo, no vamos a tratar de ser buenos esposos, no vamos a tratar de ser buenas esposas, buenos padres o buenos hijos, sino que nuestro vivir será Cristo. Y el fruto será manifestar esa vida que nosotros poseemos en el Espíritu, poseemos en Cristo. Y como resultado, seremos buenos esposos o buenas esposas, buenos padres, buenos hijos. Cuando Cristo es nuestra vida, cuando Él es nuestra preeminencia, nuestro todo, todo lo que vivimos en nuestra vida diaria lo vivimos en Él. Vamos a vivir nuestro matrimonio en Cristo. Vamos a amar a ese esposo o esa esposa en Cristo. La vamos a cuidar, la vamos a darle tiempo, la vamos a escuchar, la vamos a amar, la vamos a proteger. Cuando nosotros vamos a trabajar en Cristo, porque vivimos una vida en Cristo, todo lo que nosotros hacemos lo vamos a hacer para Él. No para el jefe, no para que el compañero de al lado me vea, sino para Dios. Todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. Cuando nosotros vivimos a Cristo, cuando formamos a nuestros hijos, nosotros los vamos a formar en Cristo. Nosotros vamos a ser modelo para nuestros hijos. Nosotros los vamos a corregir en amor. Nosotros le vamos a modelar a Cristo. Todo nosotros lo que hagamos y cómo nosotros vivamos a Cristo como nuestra preeminencia es con el propósito de que todo sea lleno de Cristo, para que se cumpla el propósito eterno de que Cristo sea todo y en todos. Esto es lo que trae transformación a una nación. Vivir que Cristo sea nuestra preeminencia en todo, que Cristo sea nuestro todo. No una lista de prioridades, sino que todo lo que nosotros vivamos, lo vivamos en Cristo.
Yo espero que esta palabra de comienzo de año haya edificado tu vida, haya consolado tu vida y traiga una transformación y traiga fruto a tu vida y traiga un crecimiento en el conocimiento de Dios a tu vida, así como Pablo oraba por los colosenses. Yo te pido a que tú compartas este video con otros, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tu familia, para que en ellos sea Cristo formado a través de escuchar lo que Dios hizo en Cristo y ellos conocer lo que ellos portan en el Espíritu. Porque lo que tú no conoces, tú no puedes manifestar. Si tú no conoces que tú posees a Cristo en tu vida, tú no puedes manifestar esa vida que tú no conoces. Por eso es que nos estamos compartiendo todos los viernes, nos estamos dando la tarea de aprender a Cristo y a compartir a Cristo con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros conocidos y con todos aquellos que se conecten a escuchar la palabra de Cristo en esta noche. Así que les doy gracias a todos aquellos que nuevamente en este 2019 se unieron con nosotros en esta noche. Le mandamos un caluroso saludo y por ahí veo a Marta Montero, Richie Herbelo, saludos, a Carol Segarra, la pastora Windy Rodríguez estuvo por ahí o está conectada, muchos saludos, saludos allá al pastor en Yauco. No sé quién está por ahí, pero saludos a todos aquellos que se conectaron y que tengan un feliz fin de semana. Y voy a aprovechar para felicitar porque mañana cumple mi hija pequeña, Paola. Saludos, ahí está haciendo sus asignaciones de college, pero también nos está escuchando y compartiendo con nosotros en esta noche. Así que declaro que el propósito de Dios se cumple en tu vida y todo lo que tiene para ti Dios se va a manifestar y va a llegar existencia a tu vida. Así que tengan buenas noches y sigan disfrutando de este fin de semana. Me gozo nuevamente de estar con ustedes. Felicidades, Jessica, Santiago, por ahí. Felicidades, qué bueno que te conectaste. Carol, sí, saludos. Si no te saludé, nuevamente saludos y gracias y que tengan buenas noches y buen fin de semana para todos. Bye.